Buenos días a todos, buenos días queridos hermanos y hermanas, amigos. Feliz Día de las Madres. Hoy es el Día de la Madre. Lo habían cambiado, ¿verdad? Pero bueno, hoy comercialmente el Día de la Madre, el Día de la Madre todos los días, pero bueno. Feliz día a todas las madres, dando gracias a Dios por este ministerio de poder predicar la palabra de Dios y poder juntos crecer, madurar. Y la única manera es con la Biblia en mano, y bueno, y más en el Día del Señor que podemos estar juntos por este medio especial, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno es que podemos predicar la palabra de Dios y en el Día del Señor estar juntos por este medio. Vamos a orar. Agradecido, Padre Celestial, por tus bendiciones, por un día más de vida. Agradecido, Padre, por un día más que podemos servirte, un día más que podemos, Señor amado, estar trabajando para ti, haciendo algo para ti. Y Señor, ruego, Padre amado, para que tú guíes este mensaje, que sea para la gloria de tu nombre, para que tú seas glorificado, Señor. Esta es la idea. La idea es venir para que tu nombre sea glorificado, para que tus hijos, Señor amado, aquí estamos para madurar, para crecer, para darte gloria a ti. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el libro de Efesios, los domingos del libro de Efesios. Y vamos a tener una lectura en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Amén. Bien, estamos para qué, los cristianos, para qué Dios nos salvó, para que nosotros le demos la alabanza a Dios. Para eso está el cristiano, para eso está la iglesia, para eso el cuerpo de Cristo, para alabanza de Dios. Entonces, estamos estudiando esta maravillosa carta que Pablo escribió entre el año 60 y 62 después de Cristo. Acuérdense que la escribió estando preso, escribió 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Fueron las cartas que escribió Pablo cuando estaba preso en Roma. Y Pablo está escribiendo una iglesia donde estaba situada en un lugar donde era próspero, un lugar que, ¿se acuerdan que estuvimos hablando que era un lugar donde la economía crecía, había muchos puertos, entonces paraban los barcos y hacían comercio en ese lugar? Entonces Pablo le está escribiendo a una iglesia que estaba situada en ese lugar donde había prosperidad económica. Entonces, hoy en día podemos sacar, ¿verdad?, de este mensaje para nosotros. La palabra de Dios no es que sea vieja y dice, bueno, pero eso pasó en el año 62. Pero la palabra es lo mismo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Bueno, entonces la palabra de Dios es lo mismo, sirve para ayer, para ahora y para el presente. La palabra de Dios no pasa de moda, la palabra de Dios siempre está vigente, vigente para el día nuestro, ¿verdad? Entonces vimos en el versículo 6 la semana pasada
versículo 6, donde dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo acepto en el amado. Ese fue el versículo que estuvimos mirando la semana pasada. Todo fue obra del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo en nuestra salvación. Nosotros no hicimos nada y lo vamos a seguir escudriñando, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Y al ver que Dios hizo todas las cosas para que nosotros pudiéramos ser salvos, nosotros no hicimos nada. Fue todo obra de Dios. Entonces, gracias al Padre y gracias a Jesucristo y al Espíritu Santo, nosotros hoy podemos ser salvos y tener la salvación. Y hoy nos toca el versículo 7, en quien tenemos redención. Vamos a mirar esa primera parte. Tenemos redención. Bueno, nosotros antiguamente éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, esclavos del mundo. Entonces Jesús nos rescató, derramando su sangre en la cruz. Él pagó el precio. Él pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra redención. Entonces, con ese precio que Él pagó con su sangre, nos dio libertad, ¿tá? Somos libres del pecado. Pero también ahora estamos para servir a la verdad, servir a Dios y darle la gloria a Dios. Ese es el motivo de nuestra salvación. El motivo de que Dios me salvó, ¿para qué? Para que yo le dé la gloria a Él. Y vamos a lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por quién nos reconcilió Dios? Por Cristo, ¿verdad? Todo lo hizo Cristo, todo lo hizo el Señor Jesucristo. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién era el que estaba reconciliando entonces al mundo? Cristo, ¿verdad? Cristo haciendo la obra en la cruz, muriendo por nosotros. Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, no nos tomó en cuenta nuestros pecados, ¿no? Él, si hubiese mirado mis pecados, obviamente que no me hubiera salvado, pero Él murió en la cruz por mí. ¿Para qué? Para darme salvación, para regalarme la salvación. Y bueno, nos encargó a nosotros. Pablo dice, nos encargó a nosotros. Bueno, ahora Pablo se fue. Los apóstoles se fueron. ¿Quiénes que tienen el ministerio de predicar la palabra de reconciliación? Los cristianos, la iglesia. Para eso es el cuerpo de Cristo, para eso son los cristianos. ¿Para qué? Para predicar a Jesucristo crucificado, predicar el Evangelio, muerte y resurrección de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Hermanos, hemos visto, ¿verdad?, por qué las iglesias flaquean, por qué las iglesias le van mal, por qué las iglesias no crecen, por qué los cristianos están un tiempito y se van al mundo, y vemos cómo flaquea la fe de las personas. ¿Por qué? Dijo un predicador, Paul Washer: porque no se predica el Evangelio, no se predica el Cristo crucificado, no se predica la vida de Jesucristo. Para predicar a Jesucristo hay que conocer a Jesucristo. Entonces, no solamente conocer esos 4 versículos y decir, yo sé que soy salvo porque creo en el Evangelio, que murió en la cruz, fue sepultado. Sí, ese es el inicio, ¿verdad?, del Evangelio. Pero el Evangelio es todo, toda la Biblia, conocer a Dios, qué le gusta a Dios, cómo piensa Dios, cómo podemos alabarle, cómo podemos servirle, qué podemos hacer para Él para que quede contento. Porque esa es la idea de cada hijo de Dios, ¿verdad? Dejar contento a nuestro Padre. Pero para eso fue que nos salvó Dios. Entonces, Dios nos mandó ahora a nosotros, en este tiempo, a la iglesia, que dimos la palabra de reconciliación. ¿Y cuál es la palabra de reconciliación? Predicar el Evangelio, hablar de Jesucristo. Entonces, los seres humanos no hicimos nada por nuestra salvación. La salvación la hizo el Señor en la cruz. Él fue el que hizo la obra. Fuimos salvos por la obra de Cristo, no por nuestras obras, ¿verdad? Solo por una obra fue que Dios Padre aceptó esa obra, que fue la obra de su Hijo en la cruz. Por esa obra, gracias a Cristo, nosotros podemos ser salvos. Entonces, no podemos decir, yo acepté a Cristo como mi Salvador y yo le dije que entrara en mi corazón. No es bíblico, hermano, decir, yo acepté a Cristo como mi Salvador. ¿Por qué? Porque yo no hice nada para la salvación. Fue todo obra de Dios.
El Padre mandando a su Hijo muriendo por mí, el Espíritu Santo sacándome la venda de los ojos, haciéndome ver mi condición delante de Dios como estaba, que estaba enemigo de Dios, estaba siendo enemigo de Dios, estaba separado de Dios, que mi fin era el infierno, que era la muerte segunda, pero fue todo obra de Dios, todo obra de Dios, todo obra de la Trinidad trabajando en nuestro favor. ¿Para qué? Para salvar, reconciliar al mundo por Cristo. Entonces, todo es obra de Dios. Igual que cuando se dice, bueno, Cristo está a la puerta de tu corazón y está golpeando y está esperando que tú abras para que Él entrar. Cristo no es el mendigo que está afuera esperando para entrar. Es un texto que lo han sacado de contexto, ¿verdad? Cristo, cuando está golpeando la puerta, como dice Apocalipsis 2:10, está golpeando la puerta de una iglesia rebelde. Cristo, la obra de Dios no es que por nosotros dejamos entrar a nuestra vida, sino que es la obra de Dios, Dios mismo trabajando en nosotros, sacándonos la venda de los ojos por el Espíritu Santo y ver la palabra de Dios y ver lo que dice Dios con respecto a mi vida. Entonces, es creer, arrepentirse de sus pecados, de mis pecados, me arrepiento, y creer en el Evangelio. Esa es la salvación y ese es el mensaje que dieron los apóstoles, fue el mensaje que dio Juan el Bautista, fue el mensaje que dio el mismo Señor Jesucristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ese es el mensaje que tenemos que dar, arrepentíos y creer en el Evangelio. Entonces, vamos a seguir mirando. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Bueno, en el momento que aceptamos a Jesús, somos justificados. Dios nos ve como justo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me ve como justo? Por gracia. Señor Jesucristo, Dios nos da la salvación por gracia. Un regalo que no merecíamos. Acuérdense que lo que merecíamos era el infierno. Lo que merecíamos era la condenación. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Pero cuando aceptamos, cuando recibimos, cuando Dios nos salva, cuando vemos nuestra condición, creemos en el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios en ese momento nos justifica. ¿Tá? ¿Por qué? Por gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias a la obra de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Cuál fue el modo de nuestra salvación? Fue por su sangre, por medio de su sangre, la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Dios pasa de lado nuestros pecados, ¿tá? Y nos salva, ¿verdad? Gracias a Jesús que pagó el precio de mi salvación. Entonces, ¿esto cómo puede ser? Por fe, ¿tá? Gracias al Espíritu Santo. Otra vez, nosotros no tenemos nada que ver con la salvación, solamente siempre Dios. Trabajando Dios para salvar a la humanidad. Trabajando Dios para salvar a Gustavo, salvar a el otro hermano, pero es todo obra de Dios, todo obra de Dios. Entonces, tenemos que entender la palabra de Dios y entender a Dios. Nosotros la salvación no tenemos nada que ver, no hicimos nada, todo lo hizo el Señor. Y bueno, y al tener el Espíritu Santo sacarnos la venda de los ojos y ver la palabra de Dios, ¿qué produce? Fe. Fe en nosotros, fe en creer en este libro bendito, en creer en Dios, en creer lo que hizo Jesús, y ahí produce fe, nace la fe en nosotros, la fe salvadora, ¿verdad? Toda persona tiene fe en algo. Fuimos creados por Dios para tener fe. Toda persona, un ateo dice que no tiene fe, pero sí, va manejando un ateo su coche y tiene fe que no se le va a salir la rueda. El ateo se sienta en su casa, tiene fe que la silla no se le va a romper y se va a caer. Tiene fe que no se le va a caer el techo. Siempre estamos usando la fe, pero la fe salvadora viene gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo que nos saca la venda y podemos ver la palabra de Dios. Entonces, éramos enemigos de Dios. Ahora Dios, por medio de Jesucristo, somos parte de la familia de Dios. Hebreos 9:22. Hebreos capítulo 9,
versículo 22. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hebreo capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿qué se necesita para la remisión de los pecados? Derramamiento de sangre. En la ley, en el Antiguo Testamento, sacrificaban un cordero, ¿verdad? En la ley de Moisés decía que tenía que sacrificar un cordero, derramar esa sangre, y esa sangre ocultaba el pecado del pecador. Hoy en día, en el tiempo de la gracia, en el nuevo pacto, Jesús derrama su sangre para remisión de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9. La sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Ah? Así es la aceptación de Dios por el pecado, para perdonar el pecado. ¿Cuándo? Cuando Cristo derrama esa sangre pura, esa sangre sin pecado, en la cruz. ¿Para qué? Para perdonar mis pecados, porque mi sangre es contaminada. Nadie podía morir en aquella cruz si no fuera Dios mismo. ¿Por qué? Porque tenía que morir alguien santo, alguien puro, alguien sin pecado. Cualquier humano natural como nosotros estamos contaminados por el pecado, pero Jesús es puro, es Dios, entonces era humano, pero también era Dios, es Dios. Entonces era hombre Dios, Jesús hombre Dios. Entonces, sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecado, perdón de pecado. Entonces, eso era en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que había su templo, el templo ordenado por Dios, donde había un propiciatorio, donde había un altar, donde había un sumo sacerdote, donde estaba ese lugar para adorar a Dios, el lugar santísimo, la presencia de Dios. Pero hoy en día, en el tiempo de la gracia que estamos viviendo, Dios hizo un nuevo pacto. ¿Cuál fue el nuevo pacto? Su sangre, la sangre que derramó en la cruz. Entonces, ¿quién es el templo de Dios hoy en día? Nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos los que tenemos al Espíritu Santo, los cristianos, los que nacieron de nuevo. Esos son los templos de Dios viviente. ¿Ah? Por eso Dios dice que nos ocupemos de nuestra salvación, que cuidemos este templo, porque este templo tiene que ser para la gloria de Dios. Y esa es la idea, ¿verdad? De poder cambiar, porque muchas veces vemos que seguimos pensando como en el Antiguo Testamento. ¡Ay, el templo y el templo y el templo! Hermanos, si el edificio, 4 paredes, no están los cristianos adentro, no vale de nada el lugar. Lo que vale es lo que está adentro. Y si en un lugar no hay cristianos, no vale de nada delante de Dios. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta y abrir, ¿verdad?, la mente y pensar bíblicamente. Acuérdense, como hoy empezamos, ¿por qué las iglesias flaquean? Porque no se enseña este libro. Este libro es lo que nos hace crecer, nos hace madurar y nos hace ver cómo es Dios. La idea de nosotros es aprender cómo es Él, qué es lo que hizo. Entonces, dejemos de mirar muchas veces, ¿verdad?, lo que hacen otras sectas, lo que hacen otros religiosos, el templo, pero el templo del Espíritu Santo somos nosotros. El lugar santísimo somos nosotros. Antiguamente estaba el lugar del templo, donde estaba el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, sí, hay que, obviamente que en momentos de pandemia no nos estábamos congregando por orden del gobierno, claro, pero el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y tenemos que cuidar este templo porque nosotros somos los que tenemos que darle gloria a Dios. ¿Tá? Bien, seguimos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Cómo? Lo que recibimos de nuestros padres, la vana manera de vivir, ¿verdad? Nos criaron, obviamente, como nos cría cualquier persona del mundo. No con cosas corruptibles, como oro o plata. Nuestra salvación no fue pagada con plata ni con oro, sino, acá dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación. ¿Quién pagó nuestra salvación? Jesucristo con su sangre. Jesucristo con su sangre. ¿Ah? Gracias a Cristo, gracias al Padre y gracias al Espíritu Santo, la Trinidad obrando en nosotros nos regaló la salvación. Volvemos a Efesios, capítulo 1, en nuestro texto, versículo 7. Vimos la primera parte y ahora nos toca la segunda parte. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Por la inagotable gracia de Dios. Por la inagotable gracia de Dios. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 20 al 21. Romanos capítulo 5, versículo 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿qué ha crecido en este tiempo? El pecado. ¡Qué horrible el pecado! Pero si el pecado crece, la gracia de Dios creció el doble. ¿Tá? Dios sobreabunda la gracia de Dios. Hay maldad, pero la bondad de Dios, el regalo no merecido, sobreabunda la maldad. O sea, crece más que la maldad. Entonces, ¿estamos en un mundo corrupto y malo? Sí, como lo estamos viendo los miércoles en Romanos, que lo dice. ¿Cómo es la humanidad? Apartada de Dios, que no quiere saber nada de Dios. Sí, es cierto. Pero Dios sobreabundó el tiempo de la gracia. Nos está regalando la salvación para todo el mundo. Todo el mundo que crea en el Evangelio y se dé cuenta de su condición pecaminosa es salvo. Dios le da la oportunidad a todo aquel que quiere creer en Él que sea salvo. ¿Cómo se ve esta gracia de Dios? ¿Cómo se ve esta gracia de Dios? Mateo 26. Mateo 26. Es lindo hacerle pregunta a la Biblia y que la Biblia conteste, ¿verdad? Mateo capítulo 26. Porque esa es la idea, juntarnos a través de internet. ¿Para qué? Para hacerle pregunta a la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos conteste, para poder conocer un poquito más a Dios. ¿Cómo se ve esta gracia de Dios? Mateo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. ¿Cómo se ve la gracia de Dios? En la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, en el perdón de nuestros pecados. Si Dios nos empezara a contar cada pecado, ¿verdad?, que cometemos, pienso que nosotros estaríamos, por lo menos yo estaría, no tendría solución. Pero Dios borra todos esos pecados por la sangre de Cristo. Ven a Cristo, gracias a Cristo me escucha, gracias a Cristo me salva, gracias a Cristo me dio una familia, gracias a Cristo va a venir a buscarme Jesucristo a su iglesia, nos va a llevar a estar con Él, a vivir una vida en santidad, una vida de pureza con Dios. Pero gracias a ¿quién? A Jesucristo, gracias a Él. Efesios capítulo 1, volvemos a nuestro texto. Efesios capítulo 1, versículo 8. Y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Estamos hablando de la gracia. Gracias a la gracia de Dios nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría inteligencia. Pero ¿qué es la sabiduría e inteligencia que nos dio Dios? Bueno, ¿qué es el Espíritu Santo? Cuando en el momento que como hoy vimos que creemos en el Evangelio, nos damos cuenta de nuestra condición, Dios manda el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Para qué? Para darnos sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para entender la palabra de Dios, para vivir la vida cristiana. Antes, sin tener el Espíritu Santo y sin creer en Dios, nosotros, por lo menos yo, no pensaba nunca en Dios. Era enemigo de Dios, la Biblia lo dice, éramos enemigos de Dios, no queríamos saber nada de Dios. Pero al momento cuando uno nace de nuevo, Dios manda al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que el Señor lo dijo, Él le va a enseñar toda verdad, Él le va a mostrar la verdad, van a poder vivir la verdad, van a poder orar, porque vamos a poder orar de acuerdo a la palabra de Dios y pedir las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a poder servir y Él nos va a guiar cómo servir para la gloria de Dios. Todo es, como digo y dice la palabra de Dios, todo es
Gracias a Dios. Nosotros no hacemos nada. Es todo obra de Dios. Dios Padre, mandando a su Hijo muriendo por nosotros, mandando después el Espíritu Santo para que viva en nosotros, para nosotros poder vivir la vida cristiana. Nosotros, si no tuviéramos el Espíritu Santo en nuestra vida, no podíamos hacer nada para Dios, no podíamos agradar nada. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo carnal que lo que quiere es pecar. Entonces, debemos, ¿verdad?, pensar, ¿qué he hecho yo para la salvación? Nada, simplemente pecar. Dios tuvo misericordia y me salvó, por misericordia, y es por gracia. Como vimos hoy, somos el templo del Espíritu Santo, y somos el templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que cuidar este templo. Efesios capítulo 1, seguimos aquí en nuestro texto, ahora vamos al versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Que, como estamos viendo, ¿qué nos dio el Espíritu Santo? Dios nos da el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que conozcamos la voluntad de Dios, ¿está? Por gracia, todo es por gracia, todo es un regalo de Dios. Vemos la bondad de Dios que tiene para con nosotros, ¿no? Todo es por gracia, todo es de regalo, todo es de regalo de Dios, todo. Nosotros simplemente estamos aquí, si hacemos algo es porque Dios está conmigo. Yo, si Dios no estuviera conmigo, no podría hacer nada para agradar a Dios. Imagínense, el Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, me miró a mí, a este pobre pecador, me salvó, no por mis obras, ni porque yo sea mejor, ni por nada, sino por gracia. Solamente por gracia. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 8. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Está hablando de la sabiduría mundana, la sabiduría de aquel entonces, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, si ellos hubiesen conocido la sabiduría de Dios, los religiosos, la gente de poder, los príncipes, porque antiguamente los que gobernaban eran los religiosos. Si hubiesen conocido la ley de Dios, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Pero bueno, sin embargo, Dios nos da la sabiduría a nosotros, ¿verdad? Que hubiera alcanzado madurez, dice el versículo 6. ¿Qué alcanzar madurez? Bueno, los creyentes salvos. Los creyentes salvos, los que son verdaderamente salvos, han nacido de nuevo, tienen la sabiduría de Dios. No la sabiduría de este siglo, sino la sabiduría de Dios. Versículo 12. Ni nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha dado su espíritu, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Como dije hoy, como vimos, venimos a conocer a Dios, en base a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para darle la gloria a Él. ¿Para qué? Para que otros conozcan la palabra de Dios. Para que ese que conoce la palabra de Dios dé a conocer a Dios. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. La Biblia dice que nosotros estamos, Dios, la gran comisión del cristiano es hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Y entonces, ¿cómo hacemos discípulos? Enseñando la palabra de Dios. Para que ese discípulo haga otro discípulo. Y así, ¿verdad? Y así se va formando la familia de Dios, haciendo discípulos. Y esa es la idea, para eso nos juntamos, para poder nosotros crecer y poder ser un verdadero discípulo del Señor. Versículo 16 de 1 Corintios capítulo 2. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo? El cristiano, la persona nacida de nuevo. Entonces, ven lo maravilloso que es nuestro Dios, ven lo que Dios nos ha dado, hasta la mente de Cristo nos ha dado. ¿Y por qué? Por gracia, simplemente un regalo que no merecíamos. ¿Cuándo se va a ver nuestra gloria?
la gloria futura, cuando estemos en gloria con Cristo Jesús. Ahí vamos a ser coronados por Dios. ¿Pero para qué? Para dar nuestras coronas al Rey de Gloria, al Señor Jesucristo. Termina siempre glorificado el Hijo, ¿verdad? Esa es la idea. Porque muchas veces dicen, nosotros vamos a tener gloria, ¿sí? Porque vamos a estar al lado del Rey de Gloria, por eso vamos a tener gloria. Y lo que vamos a recibir por lo que hicimos como siendo cristianos, los galardones, ¿para qué es? Para nosotros inflarnos y decir, mirá, yo tengo la corona que tengo. No, es para darle la gloria a Cristo. Siempre terminamos dando la gloria a Dios. Para eso nos salvó Dios. No es para que me vean a mí, no es para que me sigan a mí, sino para que darle gloria a Dios. Para eso nos salva Cristo, para eso nos salva el Padre, para eso pensó el Padre en nosotros, para eso Cristo murió en la cruz, para eso tenemos el Espíritu Santo, para darle gloria al Padre, gloria al Hijo. Bien, tenemos que seguir adelante. Efesios, capítulo 1, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De reunir todas las cosas. ¿Cuándo va a reunir todas las cosas el Señor Jesucristo? En su reino milenial. Jesús va a venir a buscar a su iglesia, ¿verdad? Nos va a llevar y van a estar las bodas de Cordero, el Hijo presentándole la iglesia al Padre, pero después el Hijo va a venir a reinar 1000 años sobre este lugar, sobre esta tierra. ¿Con quién? Con nosotros, ¿verdad? Nosotros, gracias a Cristo, gracias a su obra, gracias al Padre que nos escogió, vamos a venir a reinar con nuestro Salvador. Y vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 20. No, mejor que lo diga la Biblia, no que lo diga yo. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y le encerró y puso su sello sobre él, para que no engañe más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bien como está la palabra de Dios diciendo que vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bien, la palabra de Dios nos está diciendo bien claramente, ¿verdad?, que vamos a reinar 1000 años. Va a ser atado Satanás, el dragón, la serpiente antigua, dice la palabra de Dios, en versículo 2, y va a ser atado por 1000 años, va a ser arrojado al abismo, y el Señor le va a poner un sello. ¿Para qué le va a poner un sello? Para que cuando lo veamos, sí, mira, acá está Satanás. Entonces no va a poder engañar a nadie, ¿verdad? No va a poder engañar a nadie. Y Satanás va a estar 1000 años atado. Bueno, y en versículo 4 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Dios va a dar la facultad a cada uno de juzgar a sus hijos, ¿verdad? Aquellos que fueron más fieles van a tener su grado en el cielo. Y bien, y dice que vieron las almas de los decapitados, aquellos que murieron por Jesús, por la palabra de Dios, los mártires, los apóstoles, todos ellos murieron, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Hermanos, este libro costó sangre de personas que murieron, ¿para qué? Para nosotros poder tener hoy esta Biblia, para nosotros poder vivir este libro y darlo a conocer a este libro. Esta Biblia, este libro de Dios, costó sangre de personas. Gente que perdió todo, hasta su vida, para que nosotros hoy en día tengamos esta Biblia. Por eso este libro, hay que tener celo de este libro, hay que defender este libro,
Hay que amar este libro. El cristiano está para eso, para defender este libro, para vivir este libro, para predicar este libro. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Para darle gloria a Dios. Para eso estamos en esta vida. Bien, bueno, y acá la Biblia dice que reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces, ese es el cumplimiento de reunir todas las cosas, el cumplimiento del reino milenial del Señor. Pero no queda ahí, sino miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Después de los 1000 años, se ve, dice la palabra de Dios, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. ¿De qué está hablando? De la Nueva Jerusalén. Ustedes siguen después mirando, leyendo el capítulo 21, habla todo sobre la Nueva Jerusalén, que va a ser bajada del cielo, con sus calles de oro, con, toda la belleza, ¿verdad?, de lo que es el cielo. También nosotros vamos a tener parte en ese lugar. Bien, todo lo que tenemos, gracias a quién, gracias a Dios, gracias a Jesús y al Espíritu Santo, gracias a la Trinidad. Todo es por gracia, todo es por gracia, todo es un regalo de Dios, todo es un regalo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27 al 28. Porque todas las cosas sujetó bajo de sus pies. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que se sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que la sujetó a Él, todas las cosas, para que Dios sea en todos. Bien, Jesucristo es la autoridad dada por el Padre. El Padre fue que le dio toda la autoridad. El mismo Señor Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la autoridad? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Rey de gloria, es el Rey en los cielos, es el que manda aquí en la tierra, ¿verdad? Todas las cosas pasan por un propósito, porque Él es el que lleva el control de todo. Bien, el Padre planeó todo y ahora le dio toda la potestad al Hijo. Filipenses, capítulo 2. Versículo 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Bien, toda lengua, todos los que están en el cielo, un día se van a arrodillar y lo vamos a ver. Los que están en la tierra, todos aquellos que dicen, no, yo no creo, yo soy, no creo en Dios, bueno, esa persona, la más dura, va a caer rendida a los pies de Cristo. La Biblia dice, los que están abajo de la tierra, hasta los que están en el infierno, se van a humillar delante de Jesús y van a confesar, Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Nosotros hoy en día, ¿quién lo está confesando? La iglesia. Aquí en la tierra es la iglesia. En los cielos están adorando a Dios y nosotros adorando al Padre y al Hijo, ¿verdad? Pero un día todo lo que ha creado, toda la creación, todo va a caer humillada delante de los pies de nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta del Salvador que tenemos? El Dios que tenemos. Todos los demonios, Satanás, todos van a caer humillados delante de los pies de nuestro Dios y nuestro Salvador. Bueno, entonces, no es motivo para servir a ese Dios tan poderoso, no es motivo para estar predicando la palabra de Dios, sirviendo la palabra de Dios, defendiendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que darle gloria a Dios. Simplemente es para eso, darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fue un regalo, hermano. No nos costó nada. Todo lo hizo Dios. Para que nosotros hoy en día tengamos todas esas bendiciones espirituales. ¿Para qué? Para la gloria del Padre. El Padre nos salvó para que nosotros le diéramos gloria a Él, para que le siguiéramos a Él, para que le adoremos a Él, para que hablemos de Él. Siempre es Él. Para la vida de cristiano, Dios es el que tiene que estar siempre glorificado. Bien, entonces pensemos, ¿verdad? Pensemos y
y pensemos en nuestros caminos. Y bueno, Dios me salvó. ¿Para qué me salvó? Bueno, para hacer plata y para tener mi confort y para, y para congregarme los domingos, ¿viste? A veces, cuando puedo. No, Dios me salvó, si soy un hijo de Dios, me salvó para que yo le dé gloria a Dios. No en cuatro paredes, sino en todo lugar. La vida de cristiano no es dentro de cuatro paredes, la vida de cristiano es afuera. Jesucristo, miren a la vida de Jesucristo, imitemos a Jesucristo. Jesucristo no estuvo encerrado en un templo toda la vida, ¿verdad? Sino que su ministerio fue afuera, siempre afuera, predicando, enseñando afuera, estando con los pecadores, estando discipulando a sus discípulos, ¿verdad? No fue que Jesús, imagínense a Jesús decir, bueno, ya cumplí, Padre, terminé de predicar, me voy, no me quiero contaminar. Ya Señor, ya te serví, bueno, me voy. No, el Señor Jesucristo continuaba con sus discípulos. Es la única manera de hacer confraternidad con los discípulos. ¿Para qué? Para enseñarles la palabra de Dios. La confraternidad entre hermanos. ¿Para qué es? Para conocernos, para uno muchas veces tener un problema y decirle, hermano, tengo tal problema y ese hermano me puede ayudar. ¿Para qué se reúnen los cristianos? Miren lo que dice los libros de los Hechos. ¿Para qué se reunían? Todos los días, comían juntos, aprendían la palabra de Dios, hacían estudios bíblicos. Hoy en día estamos en un tiempo especial que no podemos congregarnos, pero bien, no puede haber multitud de gente en un solo lugar, ¿verdad? Pero bueno, podemos visitar a los hermanos, podemos ir, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y preocuparnos por los hermanos, porque no es simplemente la salvación, falta el discipulado. Y necesitamos cada uno de nosotros ser discipulados, necesitamos aprender más de Dios. Entonces miremos al Señor Jesucristo. Él vino a la tierra, ¿para qué? Para darnos ejemplo a nosotros, a sus seguidores. Si nosotros no estamos siguiendo a Jesús, si estamos siguiendo una religión, estamos siguiendo un nombre, le hemos errado el camino, hermano. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio, creamos en la palabra de Dios. Mientras haya vida, hay tiempo de arrepentirse. Entonces, debemos pensar, examinar nuestros caminos. Examinémonos. Todos los días hay que examinarse y ver a quién estoy imitando yo. ¿A quién estoy agradando? ¿A un hombre, a una religión? ¿O estoy agradando al Rey de Gloria? El que dio todo por mí para que yo le sirva a Él. Entonces la idea es esa, mirar a Jesús, mirarlo a Él, cómo Él actuaba, qué es lo que decía, que Él, dice la palabra de Dios, que lo amó a los suyos hasta el fin. Bueno, así nosotros, como dice 1 Juan, amamos a los hermanos, que estamos dispuestos a dar nuestra vida por los hermanos. Ese es el amor que tenemos nosotros de nuestros hermanos. Como Cristo tenía el amor a sus discípulos y hacia nosotros, muriendo en una cruz, derramando su sangre. Él podría haber dicho, bueno, Padre, yo muero en la cruz y me voy. Y no hago más nada. Pero no, Él vino, dio ejemplo, enseñó, hizo milagros, sirvió al Padre, glorificó al Padre, a pesar que todos los discípulos muchas veces venían y estaban en contra de Él. Él decía, discúlpenme, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Muchos se fueron, miró a sus discípulos y dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Se quieren ir? Váyanse. Los discípulos dijeron, no. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Bueno, el Señor no vino a agradar a hombres. Él vino a agradar al Padre. Y lo mismo hace un cristiano. Un cristiano nacido de nuevo está para agradar al Padre. Y esa es nuestra gran comisión en la tierra. Hacer discípulos y vivir una vida fuera en el mundo. ¿Para qué? Para agradar al Padre. ¿Cómo agradamos al Padre? Obedeciendo este libro, amando a los hermanos. ¿Está? Amar a Dios. Cuando amamos a Dios, Jesús dijo, el que obedece mi palabra es el que me ama. No el que dice te amo y hago esto y hago aquello para ti, sino el que guarda mi palabra, el que vive este libro y el que ama al hermano. Es la única manera de ver un hijo de Dios, es que ama al Padre y ama a sus hermanos. Es la única manera de ver un verdadero cristiano. Entonces tenemos que apuntar a eso, a estar como familia de Dios, mirar, volver a la Escritura, a mirar a los primeros cristianos y aprender de ellos. No aprender de la moda, no de la moda de este mundo, sino aprender de los primeros cristianos. Dios hizo todo por ti y hizo todo por mí. Dio todo. ¿Qué es lo que tenía Dios? Lo máximo, su Hijo. El único Hijo. Lo máximo que tenía Él, su Hijo, su gloria. Su contentamiento estaba en el Hijo. Lo dio en la cruz, volcó toda su ira
¿Para qué? Para que yo pudiera tener salvación, para que tú también tengas salvación. ¿Para qué? Para que vivamos para Él. Vamos a orar. Agradecido, Padre Celestial, oh Dios, no va a alcanzar la vida, sino Dios, para agradecerte por nuestra salvación, Señor. Padre, al ver, oh Dios, que lo que único que merecía era el infierno y todo ha sido por gracia. Gracias, Padre amado, por mi salvación. Gracias por Jesucristo, por morir allí en la cruz y sufrir toda tu ira. Esa ira que yo merecía sufrir, la sufrió tu Hijo, Señor Dios. Gracias por el Espíritu Santo que tú me has dado, Señor amado, para poder entenderte, para entender tu palabra, para poder servir, para poder orar, para poder alabarte y engrandecer tu nombre, Señor. Señor, no merezco nada, Señor, sino tú mereces la gloria, Señor. Quiero adorarte, quiero bendecirte y decirte gracias por todo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.